Muy bienvenidos a todos, amigos de C29. Espero que estéis muy bien. Y me alegro poder compartir otra vez con vosotros este tiempo y poder enseñar algo acerca de la palabra de Dios que creo que va a ser de edificación para todos. La última semana comenzamos a hablar acerca de amar al prójimo y hoy quisiera continuar con este tema. Un día alguien se acerca a Jesús y le hace una pregunta importante. ¿Cuál es el mandamiento más importante?, le pregunta este hombre. No necesariamente porque quizá quisiera despreciar o desprestigiar los otros mandamientos, sino que tenía interés en saber, bueno, Jesús, si yo tuviera que elegir una sola cosa que fuese la más importante de los 10 mandamientos, ¿cuál sería lo más importante? La respuesta que Jesús le dio se inmortaliza a través de los siglos. Es una respuesta que todos conocemos muy bien. Mateo 22:37 nos escribe esto y nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Pero además hay un segundo mandamiento que es igualmente importante y es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que si quieres saber lo que es más importante para Dios, te lo voy a decir ahora mismo. Es precisamente esa respuesta que Jesús le dio a este hombre. Y la semana pasada ya vimos lo que la palabra prójimo quiere decir. No es necesariamente tu vecino, sino es toda aquella persona que se cruza en el camino de tu viaje por la vida, el de la tienda, el del supermercado, el dentista, el médico, tu jefe, tus compañeros de trabajo. Y Jesús dice a este hombre y nos dice a nosotros que somos llamados a amarles. Ahora, cuando veo pasar el tiempo y veo las cosas que suceden y escucho las noticias, siempre pienso en esta respuesta de Jesús, porque la propuesta que Jesús hace de amar al prójimo en estos tiempos se hace realmente difícil, pero al mismo tiempo es lo que desesperadamente necesitamos todos como sociedad y como individuos. Quizá la pregunta que deberíamos hacernos es si como individuos o como iglesia estamos haciendo esto bien. ¿Esto de amar al prójimo lo estamos haciendo bien? La verdad es que la respuesta de Jesús se ha convertido en un cliché. Y al mirar mi vida misma y al mirar la vida de los que me rodean, muchas veces pienso si, aunque hablamos de ellos y entendemos el concepto, si la verdad somos capaces de llevarlo a cabo. Mirando los días en que vivimos, este confinamiento en el que estamos, la violencia que ha surgido, el maltrato en el hogar que ha surgido durante este confinamiento, la escalada del racismo en diferentes lugares del mundo, me pongo a mirar todo esto y pienso en la propuesta de Jesús de amar al prójimo y pienso que es algo radical, pero al mismo tiempo pienso que es un gran reto y algo que realmente necesitamos, pero ya dentro de nuestra vida y de nuestra sociedad. Creo que necesitamos más esto de amarás al prójimo, amar al prójimo, amar al prójimo. Y en realidad el amor al prójimo nos quitaría un montón de problemas de encima. Piensa en ello. ¿Has pensado alguna vez? Si amas, no robas. Si amas, no vas a estarle mintiendo a tu compañero. Si amas, no te vas a entremeter en la vida de un esposo y una esposa para echarles a perder el matrimonio. Si amas, no vas a intentar aprovecharte de tu jefe y del trabajo y de la empresa. Si amas, no vas a explotar al que trabaja para ti. Si amas, perdonarías. Y también si amas, tendrías cuidado de no estar ofendiendo para no tener ni siquiera que recibir luego el perdón. El amor nos llevaría a actos increíbles de bondad hacia los demás, solucionaría muchísimos problemas en nuestra sociedad, en nuestro matrimonio, en nuestra vida. Si los gobernantes de una nación amaran a sus ciudadanos, seguramente no se aprovecharían de la autoridad que tienen para crear contratos ocultos, o llevarse el dinero por otra caja que no corresponde, o hacer las cosas de forma ilegal. Si los gobernantes amaran a los ciudadanos, esto solucionaría muchísimos problemas que tenemos. Por esto lo que Jesús dice es tan básico, pero al mismo tiempo tan radical, es tan simple, pero al mismo tiempo tan transformador, que el hecho de verdad de amar al prójimo puede cambiar nuestro entorno, puede transformar nuestra sociedad.
Y la semana pasada vimos que lo primero que hay que hacer para poder cumplir esto de amar al prójimo, lo primero es cambiar nuestra forma de pensar acerca de los demás. Entender que Dios nos ha asignado un valor como seres humanos y que cada uno valemos exactamente lo mismo. Jesús murió por todos. El precio que pagó, que fue su sangre, su muerte, lo pagó al igual por todos. Todos estábamos perdidos y a todos nos rescató. Todos valemos lo mismo delante de Dios. El precio fue su sangre derramada en la cruz. Pero hoy vamos a ver la segunda parte de esto de amar al prójimo. Porque no solo debemos cambiar nuestra forma de pensar si queremos amar al prójimo, vamos a tener también que cambiar nuestra forma de actuar. Lucas, el historiador, nos cuenta que Jesús está hablando con la multitud y está enseñándole a la gente. Y el tema es este de qué es lo más importante que puedo hacer para que la gente me identifique como un seguidor de Jesús. A lo que Jesús responde, sabes que tienes que amar a Dios sobre todas las cosas, pero lo segundo es amar a tu prójimo. Este mismo día, la audiencia está escuchando a Jesús. Y entre la audiencia, entre la multitud, hay un experto de la ley judía. Y cuando escuche lo que Jesús ha compartido, este hombre tiene una pregunta que quiere hacerle a Jesús. Pero Lucas nos da un detalle acerca de este hombre. Nos dice lo siguiente en Lucas 10:29. Pero él quería justificarse, hablando de este hombre, él quería justificarse, así que preguntó a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Ok, Jesús, sabes que todo lo que estás diciendo acerca del prójimo suena súper bonito, es muy bonito, pero mi pregunta es, ¿qué es lo que quieres decir con esto del prójimo? Porque no entiendo de quién estamos hablando realmente. En respuesta a esta pregunta de este especialista en la ley, Jesús hizo algo que muchas veces hace. Y es que Jesús comenzó a hacer que la gente se empezaran a sentir incómodos. Los saca a ellos de su zona de comodidad y al mismo tiempo nos saca a ti y a mí de nuestra zona de comodidad y comienza a decir cosas de cómo aplicar esto de amar al prójimo. Y en esta enseñanza cuenta una parábola acerca de un hombre que era bueno, un buen samaritano. Vamos a verla durante los próximos minutos. Y he conocido muchas organizaciones que se llaman precisamente así, el buen samaritano. Parece un nombre bonito, amoroso. Algunos reparten comida, otros reparten ropa, otros hacen las dos cosas. Y se llaman el buen samaritano porque son aquellas personas que entienden que el buen samaritano debe extender la ayuda a aquella persona necesitada. Pero la forma en que Jesús cuenta esta historia es durísima. Es real, pero al mismo tiempo es durísima, tan dura que la gente que le está escuchando se quedan sentados al borde de la silla, prestando atención. Jesús era un maestro genial, fantástico, y están al borde de la silla escuchando lo que Jesús está diciendo, porque el reto que les viene por delante del cambio de mentalidad y el cambio a la acción es increíble. Miremos cómo Jesús les enseña a ellos y al mismo tiempo nos enseña a ti y a mí lo que significa amar al prójimo. Y esta historia tiene que ver con 3 verbos realmente. 3 verbos que llaman a la acción. Jesús dice que el mayor mandamiento, desde luego, es amar a Dios y amar al prójimo. Y para ilustrarlo cuenta esta historia del buen samaritano y lo explica con 3 verbos. El ver, romper y pagar. Repito, ver, romper y pagar. Si Jesús estuviera aquí hoy en nuestros días, en el año en que vivimos, en la ciudad donde vivimos, y Él quisiera explicarnos a nosotros lo que es amar al prójimo, seguramente nos diría exactamente lo mismo y nos contaría la misma historia. Si vamos a ser la iglesia, y escúchame, si vamos a ser la iglesia que Dios quiere que seamos, si vamos a ser los seguidores de Jesús que Dios quiere que seamos, vamos a tener que ver, vamos a tener que romper y vamos a tener que pagar. Hablemos primeramente de la parte del ver. Lucas 10:30, cuando Jesús está contando la historia de este hombre, la parábola, dice la historia lo siguiente. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que le quitaron la ropa, le golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. O sea que este pobre hombre que iba viajando de un lado a otro, le caen unos ladrones encima, es asaltado y lo dejan en el suelo después de una paliza, lo dejan casi muerto en el suelo. Lo primero que Jesús hace para ilustrar es llevar nuestra mirada a la necesidad de un hombre. Lleva nuestros ojos, nuestra atención a un hombre en necesidad. La pregunta quizá es, ¿lo ves?
¿Lo has notado? ¿Has notado que tiene una necesidad? Esto es lo primero que comunica Jesús en su historia. Amar al prójimo es ver la necesidad de otra persona. ¿Te has dado cuenta? Lo mal que lo está pasando la familia de al lado. ¿Te has dado cuenta lo mal que lo está pasando tus amigos porque el esposo se fue de la casa, la esposa abandonó el hogar? ¿Te has dado cuenta lo triste que está aquel niño porque sus padres están hablando de separación y él no sabe cómo procesar todo esto? ¿Lo has notado? En esta época de pandemia, ¿has notado la persona que está en necesidad? ¿Has notado los gritos del vecino de arriba que está llevándose una paliza? Es difícil en los días en que vivimos a veces poder ver tan de cerca o ver el detalle de la necesidad de otra persona. Pero no hablamos simplemente del vecino, de los compañeros de trabajo, ni siquiera de la iglesia. Es toda la gente que nos cruzamos en el camino de nuestra vida, que viajan junto con nosotros en esta época. En el trabajo, ¿has visto el dolor? ¿Has visto el hombre que llora porque la mujer le ha engañado o la mujer que llora porque el hombre le ha dejado? ¿Lo has notado? Jesús está enseñando lo que es amar al prójimo. Es fijarse en la necesidad del prójimo, prestar atención a lo que está sucediendo. Y creo que lo dice porque muchas veces nosotros no nos damos ni cuenta de lo que está sucediendo. Por supuesto, algunos vivimos en nuestra propia burbuja y algunos son poco comunicativos al expresar su necesidad, pero Él nos dice, observa, date cuenta, intenta darte cuenta de la necesidad de los demás. Jesús, continuando con la historia, dice en el verso 31, que resulta que viajaba por ese mismo camino un sacerdote, quien al ver a este hombre se desvió y siguió de largo. Seguramente pensó, gracias a Dios, alguien que se acerca, y además, por lo visto, por la forma que está vestido, parece ser, por lo que puedo discernir, un sacerdote, seguro que me ayuda, y este hombre al llegar pasa de largo. Era un líder religioso, era un pastor, era un sacerdote, era alguien que trabajaba para el templo. Era el hombre que hacía los sacrificios por el pecado del pueblo delante de Dios. Era un hombre santo. Sin embargo, aquí pasa al lado de un hombre en necesidad, un hombre de su misma nación, de su misma cultura, otro judío, y él pasa de largo. A lo mejor pensó, bueno, ya pasará otro detrás de mí. Quizá venga otro detrás de mí que es más cualificado que yo para ayudarle. Yo ahora mismo no tengo tiempo, necesito llegar a la iglesia, necesito hacer algo. Él vio la situación. Pero se hizo el loco, miró al otro lado y siguió de largo. Y Jesús continúa con la historia. Dice que llegó también a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. El levita era otro también que trabajaba en el sistema religioso de algún modo, que estaba involucrado en la obra religiosa de algún modo. Este hombre también lo veía, hace exactamente lo mismo que hizo el sacerdote. Creo que Jesús está intentando que su audiencia sintiera molestia, sintiera enojo frente a la injusticia de que dos hombres así pasaran y vieran a alguien en necesidad y no le prestaran ayuda. Es posible que algunos de los judíos en su mente ya estaban juzgando, prejuzgando al sacerdote y juzgando al levita por no ayudar al necesitado. Pero no creo que Jesús estuviera intentando molestar a la audiencia simplemente por el hecho de ponernos en contra del levita y el sacerdote. Creo que eran grandes hombres en su sociedad y creo que eran personas que eran relativamente buenas dentro de su sociedad. Su profesión era hacer el bien. Pero si eres totalmente honesto, realmente podemos molestarnos, pero tanto ellos como nosotros somos susceptibles a hacer exactamente lo mismo. Escucha bien esto. Gente buena siempre encontrará buenas excusas para mirar al otro lado. Repito, gente buena siempre encontrará buenas excusas para mirar al otro lado. Buenas razones para seguir caminando. Buenas razones para no hacer un alto en el camino. Tanto ellos como nosotros somos susceptibles a hacer algo así. Así que, número uno, lo primero que nos enseña la historia es que debemos ver, notar, observar la necesidad de la persona. Pero la segunda cosa que debemos hacer, el segundo verbo era romper, y nosotros es que debemos romper las barreras. Si queremos amar al prójimo, vamos a tener que romper algunas barreras. Ahora Jesús introduce en la historia otro personaje, pero este personaje es un samaritano.
Y dice, pero un samaritano que iba de viaje por el mismo camino, a donde estaba este hombre, un samaritano que pasaba por donde estaba este hombre. Y aquí ya la gente comienza a quejarse, escucha los gruñidos, la gente comienza a mostrar sus molestias, la gente está incluso físicamente incómoda, se mueven con nerviosismo, porque lo que están escuchando no les cuadra bien. ¿Por qué? Porque los samaritanos y los judíos, aunque eran vecinos, se llevaban fatal. Porque los judíos se sentían superiores a los samaritanos, porque en la mente de los judíos, los samaritanos eran realmente no judíos, sino eran mestizos. Y eso venía de la historia de siglos atrás, cuando el rey Omri, en el siglo IX, el rey Omri puso en Samaria la capital, o hizo de Samaria la capital de Israel. Así que hubo un fuerte momento de división en la nación, pero esa división no fue solo política, sino espiritual, porque además en Samaria erigieron un templo a Baal, cosa que para los judíos era horrible, porque eso introducía la adoración a los ídolos, y esto los judíos no podían ni entenderlo y lo rechazaban totalmente. Esto llevó a que las dos entidades, los samaritanos y los judíos, empezaran a separarse el uno del otro religiosamente, políticamente y en todos los sentidos, todos los aspectos. Los samaritanos comenzaron a casarse con gente que no eran judías y mezclaron su sangre judía con otras naciones, y a los judíos esto les parecía fatal, por eso les llamaban mestizos. Los judíos sentían como que los samaritanos eran traidores a su Dios y a su propia gente. Así que durante varios siglos existe esta tensión política, religiosa entre estos dos pueblos. Y en esa tensión se desarrolla también un sentimiento de superioridad desde los judíos hacia los samaritanos, en cierto modo un racismo. Hablando de cosas relevantes para hoy, hablando de temas relevantes para hoy, ¿podría ser esta historia más relevante en nuestros días? ¿Cómo es posible que Jesús enseñara una historia tantos años atrás, 2000 años atrás, que él sabía ya que íbamos a tener este problema en diferentes generaciones, en diferentes momentos de la historia, en diferentes naciones, el problema del racismo, y él ya lo trataba desde antes? Este es el contexto en el que Jesús está contando esta historia. Este es el contexto en el que hay racismo en estos dos pueblos, y este es el contexto en el que Jesús la explica. Es como si nos estuviera hablando hoy en día a ti y a mí, porque en cierto modo este también es nuestro contexto. Así que no solo hay una necesidad que ver, hay una barrera que debemos romper. Piensa en las barreras que el samaritano tuvo que romper para ayudar al judío. Barreras de costumbres, de patriotismo, de religiosidad, barreras de que creemos cosas distintas, de que nos tratáis como si fuéramos mestizos, que os sentís superiores a nosotros mismos, barreras de estatus. ¿Sabes qué? Él tenía todas las razones, este samaritano tenía todas las razones para no ayudar a los judíos. Cada uno de estos hombres, tanto judíos como samaritanos, tienen siglos de historia, de diferencias, de maltratos, de narrativas que cuentan lo malo que es el uno y el otro. Es horrible. Y aún así el samaritano rompió las barreras, y dice el texto que el samaritano que iba de viaje llegó donde estaba este hombre y viéndolo se compadeció de él. 3 hombres han pasado al lado de este hombre en el suelo que ha sido atacado, pero solo uno ama al prójimo. Uno ve la necesidad y rompe las barreras que tenía. Pregunta para ti. ¿Cuáles son las barreras que tú puedes tener para amar a alguien? ¿Lo has pensado alguna vez? A veces tenemos barreras. Todos las hemos tenido realmente. Y no te sientas atacado porque esto no quiere decir que seas una mala persona. Tanto el levita como el sacerdote no eran necesariamente malas personas, pero sí no supieron actuar o no supieron amar al prójimo. Así que, ¿cuáles son esas barreras que tú puedes tener también? Precisamente eso es lo que hace el mensaje de Jesús, y a Jesús tan brillante, que relata una historia, tanto tiempo atrás, relata una historia de tal modo que Jesús nos invita a identificar las barreras de nuestra vida que nos impiden amar al prójimo. Así que, ¿cuáles son? Hasta que no las identifiquemos no vamos a poder quitarlas. Y yo creo que la barrera más grande que tenemos para amar al prójimo es nuestro prejuicio. No es nuestra cuenta de banco,
Siempre hay en mayor o menor grado alguna forma de individualmente o colectivamente hacer un esfuerzo para buscar recursos y ayudar a alguien en necesidad. Eso siempre se puede hacer. Pero la parte donde fallamos realmente, la parte que muchas veces nos detiene, no es la parte financiera, no es el dinero, son los prejuicios. Pero si vas a amar al prójimo como Jesús quiere que lo amemos, entonces vamos a tener que romper esas barreras, nuestras barreras. Así que hemos hablado de ver la necesidad, de romper las barreras. Y el último verbo del que quiero hablar, es que debemos pagar el dinero. No cortes aquí que ya te veo, estás intentando apagar la tele o cambiar el canal. No, quédate ahí, tranquilo. Mira lo que quiero decir con esto, porque es lo que Jesús nos enseñó. Esto es exactamente lo que el samaritano hace. En el verso 33 dice: pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Y aquí la gente comienza ya a incomodarse, así, no, ahora va a decir Jesús que el samaritano es el bueno de la película, ¿cómo es posible? Nosotros somos los judíos, los que hemos sido fieles a Dios, el samaritano es un mestizo, el samaritano es el que rechazó a Dios y tienen un templo y tienen un no sé qué y ha de ser casado con gente. Él tenía muchas excusas para decir los judíos. Y estaban seguramente escuchando con atención, alarmados, pensando que a ver qué es lo que va a decir Jesús en cuanto a esto. Pero esto es lo que hace exactamente el samaritano. Dice que el samaritano coge a este hombre, le curó las heridas con vino y con aceite y se las vendó. Luego cogió a este hombre que estaba en el suelo hecho polvo, lo montó en su propia cabalgadura, lo que quiere decir que a lo mejor no sé si iban los dos o si él comenzó a andar mientras llevaba al hombre en la cabalgadura, y lo llevó a un alojamiento, un hostal o lo que fuese, un hotel, y allí lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al hombre del alojamiento y le dijo: cuida de él y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¡Wow! Aquí lo tienes. Un hombre que vio la necesidad, un hombre que rompió las barreras y un hombre que pagó el precio para ayudar al prójimo. Ahí lo tienes. No solo le puso las medicinas, no solo lo puso en su vehículo propio, fuera un burro, un carro, fuera lo que fuese, una vaca, da igual, le curó con sus medicinas que tenía a mano. Además, lo puso en su vehículo y encima lo llevó a un hotel y ofreció pagar la factura. Y amigos, este es exactamente el punto final de lo que significa amar al prójimo. Estamos llamados a pagar el precio por el prójimo. Y yo imagino que en este momento la multitud que está escuchando a Jesús están, asombrados de la enseñanza. Jesús les ha traspasado el corazón a sus oyentes de una forma brillante, ha ido directo al corazón. La audiencia mira y esperan a ver qué es lo que sucede después de esto. Y ahora hay una pausa, un silencio. Y de repente ahora es Jesús quien hace la pregunta al experto de la ley. Y le dice: ¿cuál de estos 3 piensas tú que demostró amor al prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Nadie se atrevía a romper el silencio, pero todos están pensando exactamente lo mismo. El experto de la ley responde a Jesús: tengo que reconocer que el que se compadeció de él, el que vio la necesidad, el que rompió las barreras, el que pagó el precio, ese fue el que mostró amor al prójimo. Y entonces Jesús acaba con 7 palabras poderosísimas, que si las grabas en tu mente y en tu corazón, quizás podrían transformar tu vida. Él le dijo: anda entonces y haz tú lo mismo. Y ahí concluyó Jesús. ¿Quieres saber cómo sacar el mandamiento
de amar al prójimo de las páginas de la Biblia y llevártelo a la casa, llevártelo al taller, llevártelo a la oficina? ¿Quieres saber cómo sacar este mensaje, este amor al prójimo de la Biblia misma y llevártelo al gimnasio, llevártelo a las calles, llevártelo a tu cultura, a tu colegio, a tu ciudad? Es ir y hacer lo mismo. Comprometernos no solo entender que la gente tiene un valor que Dios les ha asignado, sino comprometernos a la acción de ser buenos samaritanos. Gente que ve la necesidad, gente que está dispuesto a dar el paso de romper las barreras y las excusas que pueden tener y pagar el precio para ayudar al prójimo. Y seas cristiano o no seas cristiano, ¿no te encantaría ver esto en tu comunidad, en tu ciudad, en tu familia? Por supuesto que sí, yo quiero verlo. Y para nosotros los creyentes, déjame decirte, esto no es una hipótesis, no es una buena idea. Esto es nuestra vida. Esto es lo que somos llamados a ser. Buen samaritano no es un término que Jesús usa para describir un héroe. Es un término que Jesús usa para describir a sus seguidores. Esos somos nosotros, ese eres tú, ese soy yo, es quien somos. Somos la gente que paga el precio, somos la gente que cuando ve la necesidad estamos dispuestos a romper las barreras para llegar y ayudar a aquel que lo necesita. Es quien somos, al menos es quien deberíamos ser. Y cuando la mamá recibe ese diagnóstico temido, nosotros somos quienes estamos interesados en saber qué podemos hacer para ayudarle. Y cuando el hijo está entristecido por la situación de la casa, nosotros somos los que observamos y pensamos cómo podemos ayudarle. Y cuando pasamos por una pandemia como esta, somos los que estamos atentos y donde vemos la necesidad pensamos cómo podemos ayudarle. Y rompemos las barreras y pagamos el precio. Y puede que al ver la necesidad tengamos que desviarnos del camino un momento y que sea además un poco inconveniente pararnos en ese momento o desviarnos en ese momento de la dirección en la que íbamos, pero nosotros no somos de los que seguimos de largo, somos de los que paramos y pagamos el precio. No esperamos a que lo haga el otro, no esperamos a que pase otro y sea el que le ayude. Nosotros somos la iglesia, somos los seguidores de Jesús. Eso es lo que somos, eso es lo que hacemos y eso es lo que Jesús nos llama a hacer. Quieres saber qué es lo más importante. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Y eso es lo que quiere decir amar al prójimo. Entender el valor que tiene, estar dispuesto a ir a rescatarle para ayudarle. Es quien debemos ser. Como dije antes, un buen samaritano no es un término que Jesús usa para describir a un héroe. Es el término que usa para describir a sus seguidores. Y escuchen, no hay una única forma de hacer esto. No tienes que hacerlo como yo lo hago. Tú no tienes que hacerlo como el otro lo hace. O yo no tengo que hacerlo como tú lo haces. Hay multitud de formas de cómo ser un buen samaritano. Depende de tus talentos, de tus dones, de tu personalidad, de lo que eres capaz de hacer, de las posibilidades que tienes. Pero lo bello es eso, somos un cuerpo. Y como cuerpo nos damos para ayudar al necesitado. Hay muchas formas de amar como el buen samaritano. Hay muchas opciones. Lo que no es una opción es seguir de largo. Porque eso es lo que amar al prójimo implica. Recuerda que cada persona es alguien por quien Jesús murió. Ese es su valor. Así que vayamos allá afuera esta semana. Vayamos durante el día, durante el siguiente mes, estemos allá afuera y amemos al prójimo. Hagamos una diferencia en su vida, en la nuestra y en la de la sociedad que nos rodea, en la ciudad, en el entorno, con la gente con la que vivimos. Así que te pregunto esto, ¿qué necesidad debes ver? ¿Qué barrera debes romper? ¿Y qué precio te está pidiendo Jesús que pagues para ayudar a otra persona? Permíteme orar por ti. Dios, muchas gracias por el privilegio que nos das de conocerte a ti, por habernos llamado a ser tus hijos y dejarnos ser parte de tu familia. Y queremos de verdad ser seguidores tuyos. Así que ayúdanos a vivir de un modo que lo demuestre. Tú has dicho que lo primero es amarte a ti y también amar al prójimo. Y queremos aprender a vivir así. Así que enséñanos a amarte
enséñanos a amar al prójimo y que no quede solo en palabras, sino que sepamos vivirlo. Gracias por tu amor por nosotros. Ayúdanos a compartir ese amor con los demás. Bendice a todas las personas que están escuchando. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga. Nos vemos la próxima semana a la misma hora.